Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Señor, hazme justicia. Defiende mi causa contra la gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas. El que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto, y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria a las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos, con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él
de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal, o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Pero, eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y, al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado aquel que es el rostro misericordioso de Dios en este tiempo de conversión. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este quinto y último domingo de Cuaresma. La Cuaresma ha pasado prácticamente, nos queda una semana, pero es el tiempo de volver a encontrar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Hay que tener conciencia de nuestros pecados. El mundo no es un mundo que piense en esto, ni cree en Dios, ni cree que existe el pecado. Nosotros, como cristianos y católicos, sabemos que existe la confesión. Ir a confesarnos, ir a manifestar nuestro arrepentimiento para tener esa vida nueva, porque no hay pecado tan grande que sea mayor que la misericordia de Dios, ha dicho Papa Francisco en aquel famosa carta suya, Misera et Miseria, de la cual vamos a hablar. Para que esto sea posible, decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, el encuentro con la misericordia es un encuentro cara a cara. Una persona que tenía muchos años sin confesarse, porque no le daba importancia, porque había caído un poco en el error protestante, ¿no? La confesión la hago yo directamente con Dios, lo cual es un error, porque la confesión católica propone al sacerdote, porque no es el que perdona, es Dios que perdona, pero el sacerdote puede darte un consejo, puede ayudarte a ver si estás en pecado o no. A veces nos tragamos los pecados grandes y nos fijamos en lo que no tiene importancia. Entonces, qué importante que en este tiempo nosotros vayamos al encuentro de la misericordia divina, ¿no? Es una misericordia que quiere cambiarlo todo. Por eso hoy con profeta Isaías dice el Señor que abrió un camino en el mar y un sendero por las aguas, y no recuerden ya lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo soy el que voy a realizar algo nuevo. Pensemos en un enfermo que está muy grave. Nos preguntan cómo sigue el enfermo. Pues ahí más o menos va mejorando. Y qué bueno que haya progreso, pero también progreso espiritual. A veces estamos muertos, enfermos y muertos espiritualmente, y no nos interesa la vida nueva. Esa vida que Dios nos ofrece, y la ofrece mediante el perdón, no por la alabanza, por las ofrendas, no, eso no es vida nueva, eso es propaganda, eso es espectáculo, es el arrepentimiento. Encontrar, como dice Pablo hoy, Pablo dio un testimonio muy hermoso, ¿no? Cuando yo conocí a Cristo, todo lo que para mí tenía valor, lo dejé para conocer mejor al Señor Jesús. Lo consideré basura. Quien encuentre el perdón de Dios tendrá una vida plena, una vida diferente, una vida de agradecimiento. Y naturalmente hoy la escena importante que, como le decía Papa Francisco en su carta Misera et Miseria, el encuentro entre la pecadora y Jesús misericordioso es excelente, ¿no? La mujer objetivamente era una pecadora. No eran chismes, era una pecadora sorprendida en adulterio. El adulterio se condenaba y se castigaba con la muerte, porque dar un hijo a un hombre que no es el papá verdadero era como matarlo. No había mucha idea de la resurrección. Total, pecadora real. La llevan con Jesucristo y para sorpresa de ellos, Jesucristo no la condena. Llama a la conciencia, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y cuando se quedan solos, Jesús no es que le dice, mira, te habían inventado algo. No, Jesús le dice, mira, has pecado. Nadie te condena, yo no te condeno, vete y no peques más. Pero pongámonos en el lugar de esta mujer, ¿no? Todo el mundo la acusaba, la condenaba, pero se encuentra uno que es diferente. Es el que nosotros podemos encontrar en esta Cuaresma, precisamente en la confesión. Porque cuántas veces no nos perdonamos ni a nosotros mismos, mucho menos a los demás. El encuentro con la misericordia es esa vida nueva. Esta mujer, cuyo nombre no sabemos, algunos dicen que la Magdalena, en fin, pero no es así, es una pecadora. Esta mujer sin duda quedó impactada y quedó llena de agradecimiento al Señor. Confiésate, confesémonos y nacerá esa vida nueva de gratitud ante el Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿ya nos hemos confesado? ¿Ya hemos asistido haciendo algún esfuerzo a recibir este sacramento? Recuerdo que estamos en un país donde el protestantismo no cree en la confesión, porque dicen, es un invento, un hombre no me puede perdonar a mí, pero es Dios el que perdona. Así como el agua llega a tu casa a través de una tubería, pues el perdón llega por un instrumento humano. No existe un perdón así por un diálogo, porque a veces, como digo, nos quitamos los pecados grandes y acusamos a los demás. Y la segunda pregunta es, ¿verdaderamente nosotros estamos dispuestos a perdonar? La Cuaresma es el tiempo del perdón,
y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuaresma, tiempo de perdonar. Si Dios te ha perdonado a ti cosas tremendas, no seamos como aquellos que quieren tirar la piedra teniendo la conciencia manchada. Por lo menos aquellos se fueron. Nosotros también admitamos que no podemos condenar como si fuéramos dioses, teniendo tantas cosas en nuestra propia conciencia. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, tú eres la misericordia del Padre y te encuentras a la miseria humana del pecado. Gracias, Señor Jesús, porque tu juicio no ha sido de condenación, y aunque el pecado existía, has dado una vida nueva, una nueva oportunidad a aquella mujer. Sin duda quedó agradecida. Que nosotros también te agradezcamos, Señor, recibiendo tu perdón mediante el sacramento de la confesión. Que nosotros podamos comenzar de nuevo, y muchas veces no lo permitimos a los demás, pero sí que podamos todos comenzar de nuevo, recibiendo tu perdón y tu misericordia, oh Cristo, que no has condenado, sino has perdonado a la pecadora, y a nosotros también. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, queridos hermanos, tomamos la antífona del Salmo 125 que dice: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros. ¿Quién puede decir esto? Sobre todo esta mujer, que era una pecadora real, pero recibió el perdón y no la condena. Y su vida sin duda se transformó. Grandes cosas has hecho por nosotros. O San Pablo, que decía después de haber conocido a Jesucristo: ya para mí nada vale, y todo lo quiero perder con tal de estar en ese conocimiento del Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos la escena. Ya todos se fueron. Jesús ya escribió en la tierra, que quiere decir que los pecados Dios nos los tiene grabados para siempre en piedra, en acero. Dios perdona. En la tierra todo se borra. Está ella, que es la miserable, la mísera pecadora, pero está Él, que es la misericordia. En ese encuentro entre la miseria y la misericordia se nos invita a acercarnos a la confesión y vivir también nosotros el perdón del Señor. Una vez más decimos lo que esta mujer habrá expresado: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos proponernos concreta y realmente buscar la confesión. Concreta y realmente. La Cuaresma prácticamente se ha ido, ¿no? Pero tenemos una semana. Algunos días también de la Semana Santa buscar de confesarnos, no dar ocasión a ese distanciamiento, a esa pérdida de tiempo. Y en segundo lugar, nosotros también poner la mano en la conciencia, porque somos como aquellos que acusan, que quieren tirar la piedra, y como dice el Salmo: Señor, si llevaras cuenta de los delitos de cada uno, ¿quién estaría vivo? Así dice un salmo, ¿no? Entremos en esta conciencia de que todos somos pecadores, lo he dicho tantas veces Papa Francisco, ¿no? Y que es importante y que es necesario acercarnos a este perdón de Dios para poder perdonar a nuestros hermanos. Hoy pedimos al Señor que esto sea posible en esta última semana de la Cuaresma, por intercesión de María Santísima. Ella es la Madre del perdón, la Madre de la misericordia, la Madre de la alegría, y le decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.